Está grabando, está grabando, sí, la carita de... Tenés razón. Lo vamos a hacer a los cortes en cada uno de los momentos. Ahora lo vamos a invitar, ahora enseguida. Espera un poquito y lo invitamos. Ahora, espera. Momento, gracias. Recuerden suscribirse al canal. Es totalmente gratuito, absolutamente gratuito. Hoy el presidente Javier Milei prohibió usar el lenguaje inclusivo en cualquier tipo de institución, así que como estamos frente a las prohibiciones, gratuito no se podría decir, en el caso de que sería inclusivo no gratuito. Vamos a invitar ahora sí, Pájaro, muy bien las notas, ¿eh? ¿Te parece? Te vi así como entrevistador. ¿Hace falta que lo diga, que lo repita? No, está muy bien. Bueno, está muy bien. Es un oficio de muy fácil oficiar. O sea, hay que tener un poco, hay que perder la vergüenza, decía mi madre. Usted pierde la vergüenza, ya ve cómo le van a salir las cosas. Ahí es como casi todo. Así como ha perdido la vergüenza nuestro invitado, porque ha venido, porque es un poquito tímido. Estamos hablando del Guli Duje, se pone una gorra para no mostrarse. Bienvenido, aplausos. El Guli Duje, el gran músico dolorense. Se queda así como muy colgando el teléfono. ¿Cómo andamos, Guli? Bien, hermanito. Gracias por estar. Se trajo la quena. Vamos a probar, porque en una de esas suena mucho y tenemos un espacio que no es muy bueno para los oídos. ¿Viste lo que es la acústica? La acústica es malísima. No es un lugar para guardar secretos. Para nada. Porque donde estés se te escucha. Para nada. O para esconder cosas. Está bueno para discutir con uno mismo, ¿viste? Está bueno para discutir con uno mismo. Te encargo Sí, lo más se autorreta uno. del micrófono. Y está bueno para discutir con uno mismo acá. Vengo de Las Rosas, de los cuales el apellido Duje tiene así como alguna historia, pero entonces me da por curiosidad preguntarte, ¿quién es el Guli Duje para los que no sabemos quién es el Guli Duje? Bueno, tiene mucha historia. En Las Rosas tiene mucha historia el apellido mío y en Villa Dolores también. Bueno, soy hijo de Luis Duje, ha sido bioquímico y un personaje realmente del pueblo aquí de Villa Dolores, de la ciudad de Villa Dolores. Y posteriormente, ya después de la jubilación, radicado en Las Rosas hasta sus últimos días. Un personaje hermoso, mi viejo, no es porque sea mi viejo, pero un personaje muy particular. Gran persona, muy querido por mucha gente. Y bueno, por qué te dicen Guli? Me dicen Guli, recién me preguntaban. ¿Por Ruth Guli? No tiene nada que ver con ninguno de mis dos nombres. ¿Por la gula? No. Mi viejo cuando nací se ve que no era muy blanquito, que digamos, y lo relacionó automáticamente con un personaje de historieta, que era un negrito caníbal con un huesito arriba y con una lancita, que se llamaba Guli, y automáticamente. Y un compañero de la facultad de mi viejo lo dibujó y quedó plasmado el dibujo ese, entonces yo lo pude conocer. Mirá. Y después me veo, a medida que van pasando los años, me veo cada vez más parecido. Te vas poniendo más negrito. Che, Guli, ¿y con I latina o con Y? Con I latina. Todo el mundo me lo pone con Y, pero es con I latina. Hay algo como que parece más cool. La Y, La Y, sí. Y le podríamos poner también una apóstrofe. Una apóstrofe con S, Gulis. Está lindo para una cadena de hamburguesas. Podría ser. De Ruth Gracias. Gulli. Ando buscando negocio nuevo. Ruth Gulli, delantero de Holanda en los 90. Con T al final, Gulli. Ruth Gulli, con esa rastas, ¿te acordás? La altura que tenía, la facha que tenía y cómo jugaba. Mirá que yo he sido... El primer futbolista, confeso, homosexual. Sí. ¿En serio? Sí. Yo llené el álbum de los Fue 90. Un pionero, digamos, sí, de la época. ¿Dónde estaba en los 90? En el año 90. ¿De dónde estaba? Ya radicado aquí en Villa Dolores. ¿Ya era bioquímico? Ya era bioquímico. Año 89 me vine. ¿Cómo puede ser? Estás re joven y ya eras bioquímico. No tan joven. No te vayas a creer que soy tan joven. O sea, te viniste de Las Rosas a Villa Dolores. Esa fue tu transición. Yo viví en Las Rosas hasta los 12 años. De los 12 años hice toda la etapa del secundario aquí, todo el primario en Las Rosas, todo el secundario aquí en Villa Dolores, después me fui a San Luis, de San Luis partí a Córdoba y terminé la universidad en Córdoba. ¿Y la música dónde entró ahí? Y la música entró a los 8 o 9 años. Nosotros en Las Rosas estaba el Festival del Tabaco en aquel momento, que era uno de los festivales más importantes a nivel provincial, porque estaba Cosquín, el tabaco, y prácticamente no había festivales en toda la provincia.
Entonces nosotros éramos muy habitués, yo era muy fanático del Club Las Rosas, donde se hacía... ¿Vos lo llegaste a vivir a los festivales de tabaco? Pero claro, lo Mirá. viví. Es más, cobraba las mesas para comprar después las pelotas Mirá. de bola y las redes de ¿Qué bola. época y estamos todo hablando, eso. Guli? ¿Eh? ¿Qué época era esa? ¿Qué años? Y años 70. 70. 70. Sí, Años es 70. Dorian Gray es este hombre. Sí. ¿Cuántos años tenés? Oye, Angre- Claro. Tengo Tiene que parar 90. porque está claro. Tiene los 70, digo, Tengo 95 y parezco de 62. Claro, ¿qué tomas? ¿La sustancia? Gracias a que vivía la alimentación de las rosas. Che, del festival del tabaco, claro, Del pues los tabaco. últimos fueron 78, creo. 77. Claro, más o menos en esa época. Después ya, Y después vinieron las colectividades, como Después el tema de las colectividades. Después ya perdí un poco del contacto de Las Rosas. Cuando ya me vine, nosotros todos los veranos nos íbamos a la casa de allá de Las Rosas, entonces pasábamos prácticamente de noviembre a marzo, fines de noviembre a marzo, en Las Rosas. Ya en mi época de secundario, ¿no? Vivíamos durante el año acá, en la época de clases, y después nos íbamos directamente Y ahí fue el momento de tomar los vientos. No, los vientos los tomo en la universidad, 2 años antes de recibirme, a los 20 años. Mirá. A los 20 años tomo los vientos. Los vientos me encontraron. Porque yo con el tema de la música rascaba un poco la guitarra, acompañaba a mis hermanos, compraba discos. Estaba muy metido con todo lo que era el tema. En su momento, con el tema del festival, me encantaba el folclore. Y siempre le busqué la quinta pata al gato, ¿viste? Me gustaba primero lo tradicional, después empecé a darme cuenta de que dentro de lo tradicional había algunas cositas que eran diferentes, que eran los grupos vocales. Entonces me metí mucho con el tema de los grupos vocales y después conocí lo que era el rock primero nacional y después el extranjero. Por unos primos que yo tenía de Buenos Aires que venían a veranear y traían discos. En aquel momento, acuérdense, chicos, no había nada. No llegaba nada. Nos traían los discos, nos traían los cassettes y eso. Entonces ahí escuché, me volví loco con la imagen de Charly García porque era muy parecida a la de un primo mío que venía de Buenos Aires con su guitarrita acústica y tocaba un tema con las clinas hasta por acá, con el mameluquito. Y después... Claro, muy postdemocracia sería. No, Antes. Te estoy hablando todo después de democracia. Estoy hablando de todo esto. Esto era entre los 10 años míos, y los 17 años. Ahí le vamos a sacar la edad. 20 años. Y hasta los 20 años más o menos. Entonces, bueno, conocí todo lo que es el rock argentino de los 70, que fue el más glorioso de todo, con todo lo que es la parte sinfónica, la parte bueno, todos los grupos que se les puedan ocurrir, hasta los que no se conocen, bueno, yo tenía discos de todo. Y después conocí los grupos, los supergrupos extranjeros, como Génesis, Yes, bueno, después Jethro Tull, me imagino que ahí Jethro Tull, bueno, pero todavía no te llamaban los vientos. No me bajaba el tema de los vientos. Qué linda frase esa que dijiste de que los vientos me encontraron. Los vientos me encontraron. Con el correr de los años, yo siempre me juntaba con un compañero a rascar un poco la guitarra y cantábamos los típicos temas que cantábamos todos los de Sui Generis, Vivencias y todo aquello. Todo él quería tener un acercamiento, alguna cosa ahí. Y el acercamiento a todo lo que era el folclore vocal. Cada vez me fui volcando más al folclore vocal. Entonces escuchaba mucho Pus 4, bueno, Supay en aquel momento. Bueno, y todos los demás que en este momento los tengo cruzados, porque son muchos detalles. Bueno, y mostraron un poco ese instrumento que trajiste. Bueno, a los 20 años voy caminando por la peatonal y de repente escucho un sonido que me mató, que me cautivó, y era el sonido de las cañas, de las quenas. Había un grupo de exiliados chilenos, ¿se acuerdan que en aquel momento estaba Pinochet en Chile? Bueno, había un grupo de exiliados chilenos que se llamaba, conformaron acá la trova andina, le llamaban ellos. Uno de ellos después, cuando volvió a Chile, formó parte del grupo Iyapu durante muchos años. ¿Cómo se llama el grupo? Iyapu. Tenés agua, Perdón. Me traí una yerbita, te aviso. Era eso. Iyapu, los Jaivas, Quilapayún, y me queda uno. Inti Inti Illimani son los 4 supergrupos chilenos
que variaron la música chilena por todos lados y se escuchó en todos lados justamente porque fueron exiliados, ¿no? En ese momento de ellos. Bueno, entonces escucho, entonces lo primero que hice, eso es lo que quiero hacer, dije. Aparte la alegría que los tipos desplegaban y el sonido de las cañas que me cautivó, porque los tipos no podías no emocionarte con lo que hacían. Pero yo venía del rock, tenía mucho rock escuchado y digo, pero con esto no, yo voy a estudiar flauta traversa, qué sé yo, pero me tenía que venir acá a Dolores y acá no había con quién estudiar. Y yo sabía que la flauta, un instrumento como la flauta traversa, hay que estudiarlo ya de manera, con mucha cuestión académica, porque el oído te da hasta cierto punto y después, por más... El conservatorio, tenés que ir al conservatorio. Por más virtuoso que seas, la parte académica es muy importante para crecer y para superar el nivel que uno pretendía. La media, claro. ¿Viste? La media. No tenía y dije, puede ser esta la opción, pero ¿con quién tocaba? Entonces voy y les compro, y ellos fabricaban sus instrumentos porque sacaban un manguito con eso, voy y le compro una quena que estaba caña verde, afinada en cualquier tonalidad. Pero vos no tenías ni idea. No tenía ni idea. ¿Cómo hago con esto? Y me dice el tipo, vos pone la boquita así y sopla. Cuando salga el sonido, que no se te mueva de ahí. Y pone los deditos así. Nada más. Bueno, me iba y me subí a la terraza del departamento a dar hasta que sonó, y después empezó a sonar y movía los deditos y iban sonando notas, no tenía ni idea, ¿viste? Todo tapado de sol, esta es una quena en sol, dice, todo tapado en sol. A ver, un después poquito. lo probaba con afinación. Tito, así vos nos vas diciendo, Cuiti. Este es el sol de la primera octava. Estoy soplando. ¿Y eso fue lo que salió a la primera de cambio? No sonó nada. Primero que sonó. Pero no lo soples como si estuviera soplando una vela, dice. ¿Qué estás inflando un globo? Me decía. No, tenías ganas de tirarlo a la mierda. La cuestión es que a partir de ahí me acompañó para toda la vida. ¿Y cómo? ¿Por qué me terminó de atrapar? Yo venía mucho del rock. Yo tenía una amiga allá en Córdoba, habíamos hecho un cursito de audio perceptiva juntos. Se había puesto un cursito de audio perceptiva. Pues siempre en cosas raras, güey. Íbamos los sábados, ¿viste? Íbamos los sábados. Y tú no tocaba ni el timbre, rascaba la guitarra. Y ahí cuando se termine el curso, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué van a hacer ustedes? Yo voy a estudiar guitarra, yo voy a seguir piano, yo voy a seguir canto, yo voy a seguir danza, decía otra. Y yo no tenía ni idea de qué iba a seguir. Yo quiero tocar flauta traversa, pero me voy allá y no hay nadie. Pero me cautivó el sonido de una quena, qué sé yo. Y esta amiga se quedó con eso y se iba a vivir a Chile porque se había puesto de novia con un chileno. Y el día antes siento que me golpean la puerta, el día antes que viajara ella, miro por la ventana, ella, abajo. Un cassette. Toma con una dedicatoria. Para vos. Para enamorar a cualquiera, ¿viste? Por la sensibilidad que tenés, bla, 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 bla. Toma, esto. Para tu corazón y para tus oídos. Cumbo Vitale González. Cumbo Vitale González. Jorge Cumbo, el pianista urbano, la leyenda urbana por excelencia. Cumbo es del sur, del norte, estamos hablando de... Cumbo, Jorge Cumbo, no, de Mar del Plata, era el loco. ¿Y cómo es que...? De La Plata, no me acuerdo de dónde, pero el tipo tocó en Urubamba, en un grupo que se llamó Urubamba, muy famoso, que después se fue a Francia, vivió en Japón. El típico hippie de los 60. Mira. Yo lo tenía como un tipo que era de ahí de... No. El típico, jujeño. No, el típico hippie de los 60 que se fue en esos años, 68, 69, se fue a vivir a Francia, cuando estaba todo el apogeo de la cultura hippie allá en Francia y con todo lo que era París en aquel momento, a meterse en una buhardilla típica de esas que vemos en las películas, a estudiar... iba a hacer improvisación, no, o música, era como una especie de música del futuro, ¿viste? Una cosa así muy rara, música atonal, una cosa así, una cosa muy loca, con el capo máximo de allá. Y el tipo no tenía ni idea del idioma, ¿viste?
Así que duró lo que un Pepe en la nieve en esa historia allá, ¿viste? Pero ¿Cómo ahí se dijiste empezó el a nombre? Jorge Cumbo. Jorge. No, búsquenlo a Jorge Cumbo. Ah, Jorge Cumbo. Para armar. Vamos a- Es más, ellos Falleció- tienen un disco con Cañaveral, después vamos a indagar en eso, que hicieron la obra de Jorge Cumbo, por eso me remite, yo lo he visto como medio petizón, con Sí, esquinas sí. largas, El y me, disco no. me imaginaba que era más del norte que, No, el que disco... de Mar del Plata, ¿no? Que imaginé eso. Bueno, un EP que hemos hecho con 3 temas ahora con Cañaveral, con un ensamble de vientos, se llama Cañaveral. En homenaje a él, todavía no ha salido. Y hemos hecho un homenaje a él. Vamos a Cañaveral. Sí. Estuvieron recibiendo unos premios hace un... Sí, estuvimos recibiendo una distinción en el tercer encuentro argentino de quenistas que se hizo aquí en Cosquina ahora el fin de semana. Dio la casualidad que también fue el encuentro de charanguistas. Te iba a preguntar si había un vínculo con el charango. Yo estuve con el Pache Herrera en el verano. Tuvo el Pache. Tuvo el Pache ahí en el otro salón. Y me suenan a que tienen como la misma espiritualidad, por decirlo ahí, como hay como un mismo Y está marco muy teórico, relacionado, ¿no? está muy relacionado. Lo que hacemos bueno, Cañaveral es un ensamble de vientos que por ahora es el único ensamble conocido con ese tipo de formación, donde no hay instrumentos armónicos de por medio, o sea, no hay charango, no hay guitarra, no hay pianos. Todas las armonías las hacemos con los vientos y trabajamos todas las gamas de los vientos andinos. Y no hacemos música andina exclusivamente. A eso iba. Cuando dije que conoció venía con el tema de Cumbo, de Jorge Cumbo, y lo que tocaba con Vitale y con González era música latinoamericana, pero con un nivel donde el sonido era totalmente diferente al sonido que yo conocía de los vientos, porque uno lo relaciona con el norte. Era un sonido mucho más tranqui, mucho más apaciguado, mucho más viento, no al sonido tan potente y tan estridente que normalmente escuchamos de los quenistas norteños. Hablo de norteños, hablo del norte nuestro, hablo de Bolivia y hablo de Perú, ¿no? Y de Ecuador. Y con unos arreglos y mucha improvisación de por medio. Y vos escuchabas folclore, escuchabas jazz y escuchabas rock al mismo tiempo en ese trío. Entonces dije, con esto puedo hacer todo lo que yo quería. Y aparte, la sensación que te da la vibración de la caña, porque ahora hay quenas de distintos materiales, ¿no? Pero la sensación que te da, que me da a mí, la vibración de la caña, no me la da ningún otro del material. Que a lo mejor son más confiables, más fiables, porque la caña depende mucho de la temperatura, depende mucho de la altura, entonces la afinación varía, ¿viste? Vos no podés afinarlo a esto. Ya viene con una afinación determinada y después lo laburás con la cantidad de aire que le metes, Y es la primera vez en mi vida que veo una quena... Permiso, ¿puedo? Sí. Ahí. Tiene que ver con los agujeritos y con el tamaño y con la textura de la caña. Tiene que ver con el largo de la caña, con la posición de los huecos, y la embocadura la haces vos con tu boca. No viene hecha como una flauta traversa o como un saxo. La embocadura la haces vos. Entonces, no es cuestión de soplar y que suena. ¿Y qué diferencia hay con los sicuri, ponele? Los sicuris en sí, una cosa es el zampoñero y otra cosa es el sicuri. El sicuri es una especie generalmente se habla de sicuri cuando vos compartís la melodía con otra persona. Generalmente vos ves los sicus atados, sí, ¿no? Generalmente claro. dos o tres filas. Cuando son 2 filas es un sicus pentatónico, cuando son 3 filas ya es un sicus más bien ya cromático, donde están todos los semitonos en la tercera fila, ¿no? Por lo O general. sea, el siku sería como un instrumento con muchas cañitas. Con muchas cañitas, cada caña es una nota. Y si no tenés el otro que... Cada caña es una nota. El otro también se complementa. O sea que son dos, como si fueran dos. Claro. No es que está el do, re, mi, fa, sol, así. En algunos sí, depende de cómo vos los acomodes, Sí. pero eso es una antara. Cuando están todas seguiditas es una antara. Cuando es un tipo de sicus. Cuando ves un sicus vas haciendo do, re, mi, fa, sol, la, si, entre caña y caña, entre fila y fila,
van alternándose las notas. Entonces vos podés compartir una melodía con otro. La esencia del sicuri es ese, el compartir. La dualidad. Claro. La dualidad, el yin y el yang, ¿viste? Sí, hombre, mujer, ¿viste? Entonces tiene que ver con eso. Y Siempre se toca en tropa. Eso que decía, esa caravana de sicus, Sí. se hace, vos has ido a eso, me has contado alguna vez, he ido cinco que bajan por una colina, una vos vas a la hora de montañita, Punta Corral, que está a 3.800, entre 3.800 y 4.000 metros de altura, van al razón de 2.500, 3.000 sicuris. Unos días antes de Semana Santa, en la semana previa a Semana Santa, se sube por 2 lugares diferentes. Y esto como es una cosa que vamos, te pedimos 1000 disculpas porque Sí. te llevamos por un lado por el otro. Sí, estamos vamos mal, por el otro lado. ojalá Volvamos no mareemos mucho a la los gente, porque estamos mareando. y nos fuimos Sí. volvamos a Cosquín, Volvemos aquí. que es donde dejamos. Bueno, el tema del charango, el tema del charango y el tema de las cañas está muy relacionado, especialmente en la música norteña. En la música norteña. Justamente ahora, mirá cómo somos los seres humanos, ¿no? Se hace el tercer encuentro de quenistas, que por suerte lo federalizaron, porque se habían hecho los 2 primeros encuentros en Buenos Aires. Entonces se federalizó, hacen uno acá ahora, van a hacer uno en Tilcara y van a hacer uno en San Martín de los Andes. La misma gente que organiza todo, ¿no? Que es gente muy, muy grosa, que están en Buenos Aires y que, bueno, están girando tratando de federalizar el encuentro. Sí. Y se hacía el encuentro de charanguistas con el Pachi en el salón del lado. Ah, no era el mismo encuentro. Y compartíamos, escúchame. Entonces, charanguista y sicuri por separado. Claro. Entonces me dice uno, le digo a los organizadores, les digo, pero ¿por qué no compartir? Nosotros poder ir al encuentro de ellos y ellos poder venir al nuestro, qué sé yo. No, todavía hay que luchar con algunas cuestiones de cerrazón mental, ¿te das cuenta? Y de egos y de ego, a pesar de... Uno piensa que en la política nomás se ven las cuestiones. Te iba a decir, Pero esto es como un cierre de lista. ¿Entendés? Mucha rosca. Somos 4 gatos locos, ¿viste? Y no se juntaban, como que cada quien tenía y no nos su nicho, juntábamos. y en el mismo lugar. Si después querías ir Mira qué grande la querías ir a guitarrear con los otros, ibas, ¿viste? Sí. Pero no era la cuestión. No estaba armado así. Bueno, y en ese encuentro de quenistas... En ese encuentro de quenistas, nosotros cerramos la noche del día sábado, que era la noche supuestamente la más importante. Cerramos con Cañaveral, donde se nos dio una distinción a nosotros y al director de Cañaveral, que es Mauro Ciabatini, que es realmente un personaje muy particular, que realmente ha dejado una semilla muy grande para la música vientera argentina, que le dio un espaldarazo y a mi criterio abrió una ventana muy importante para los vientos acá en la música folclórica argentina. Cañaveral formó, él era un vientista, es un saxofonista muy, muy grosso, tiene un trío muy importante que se llama MJC Trío, que han viajado por todo el mundo, que han tocado en Cosquín 10.000 veces. Hacen música latinoamericana y instrumental y música y tango. Él pertenecía a la banda sinfónica de Córdoba y un verano se fue a andar por Perú, por Bolivia, por aquellos lados y se quedó en Tilcara unos días más y se quedó totalmente enamorado de los vientos, de las quenas, de las cañas. Y como es un obsesivo y un compulsivo, se compró toda una tropa de cañas y se las trajo a Córdoba. Dejó la banda sinfónica y empezó a dar talleres de cañas a los chicos. Y todos los años a volver a Tilcara a hacer la subida esa, que esa subida es una cosa muy... Para quien lo hace, toques o no toques, es una cosa qué linda muy descripción surrealista. de una persona, perdón, nos vamos muy de vuelta, pero Sí. te prometo que volvemos enseguida. Qué linda descripción de una persona obsesivo-compulsivo. ¿Viste? Yo en general pienso que una pareja de uno se lo dice, pero es cierto, en general el talento se le agrega a eso también.
¿O hay algo ahí entre los...? Si no, vos podés tener todo el talento del mundo, pero si no sos los que llegan a marcar diferencia realmente con algo, si no, preguntarle a Cristiano Ronaldo, preguntarle a Messi. A Messi ellos tenían... Ya le vamos a preguntar. Tiene un talento, ¿entendés? Pasa por ese lado. Si no sos obsesivo y si no sos compulsivo, por lo menos si no tenés una obsesión por algo, de realmente concentrarte en eso. Bueno, este chico... Esa cosa de lo crees, lo creas. Lo creas. Che, ¿y cómo es esta historia de entre los microscopios y los vientos? Porque vos también es otra faceta que es la parte del bioquímico. ¿Cómo hiciste el final? Porque yo siempre me lo pregunto. Yo creo que Gulli Duje podría haber sido un músico de la puta madre en cualquier lugar del mundo, pero elige quedarse a laburar como un negro en el hospital y, trabajar ahí con microbios, con virus, con bacterias. ¿Por qué no diste lo que hizo Mauro Sabatini, ese momento, Mauro Ciabatini, arrojarte al vacío de la música? Porque Mauro empezó a estudiar bioquímica, aunque te parezca increíble. Mira. No sé si duró un día. Un día, y ahí se dio cuenta, él había estudiado saxo y tocaba en la bandita del pueblo. De él, creo que es de Laborde. Y le dijo a los viejos, no, yo quiero estudiar música. Y se metió en la carrera de composición. Y yo no lo hice. Uno venía con una estructura mental muy cerrada. Acordate. Pero mis viejos siempre me dieron toda la libertad del mundo, como le dieron a todos mis hermanos. Pero uno venía ya con la estructura de, tenés que estudiar, familia, trabajo... Y lo otro, hobby. Metelo en algún lugar ahí en el medio, claro. Lo que traté de hacer es que eso que era hobby para mí y que me llegaba tanto, tratar de hacerlo de la manera más seria posible. Y la vida te va juntando. Siempre hay perros verdes, ¿viste? Uno se siente un perro verde porque se cree que es el único, pero siempre aparece algún otro que con el cual vos de golpe te encontrás y más o menos... Entonces me encontré con quién acá. Cuando yo escuché a Jorge Cumbo y de repente vengo en el colectivo un día y escucho por la ventanilla, pasando por la Plaza de las Rosas, una versión del carnavalito del humahuaqueño media rara, media con notas largas, no el típico taca, 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 nada de eso, ¿viste? ¿Verdad? ¿Quiénes son esos? Carande Núñez. ¿Qué más? Roberto Carande, ¿viste? Un personaje muy particular de acá, mi hermano de la vida... que me abrió las puertas y me dijo, sí, poné la quena así. Otro que me dijo, poné la quena, poné los deditos así y toca. Carande tocaba todos los instrumentos, era un maestro. Sí. Y Núñez, bueno, un guitarrista eximio, que ha fallecido, bueno, los dos. Bueno, y ellos me abrieron las puertas. Al año yo estaba tocando con ellos, me invitaban y después formamos distintos grupos, ¿viste? Cauce. Cortito para el que está viendo y para que nos sirva para Reel también, los Cañaveral como banda, ¿cómo lo explicas? ¿Cómo nos lo contás? Cañaveral es un ensamble de vientos que labura todo en la música, desde lo rítmico, lo armónico y lo melódico. Se trabaja sobre un repertorio, se podría decir, latinoamericano. En un principio trabajábamos todos los arreglos de Cañaveral son hechos por la gente de Cañaveral. Chicos, son todos músicos, compositores. Entonces, todos los arreglos son todos chicos. Tanto de los chicos covers, jóvenes. La mayoría son muy jóvenes. ¿De dónde son? Y hay uno que está en Junín de los Andes, otro de Buenos Aires, otro de Rosario, uno del Chaco, otro de Cosquín. Muchos están viviendo aquí en Córdoba. Es muy federal. Y algunos jujeños, que están todos en Córdoba ahora, ¿viste? Pero no todos. Tuvimos que rearmar Cañaveral acá para ir a tocar el otro día, porque ya el de Junín de los Andes ya tuvo un niño, claro. La otra tuvo otro chiquito, y empezamos a crecer. Se están poniendo grandes, soy el único, ¿viste? Vos sos el único que no se pone grande. Que tiene 90 años y está igual. Mirá la gorra que se ha puesto no sé hoy. qué toma. O come caña, no sé.
Che, Muy bien. La cuestión es que, bueno, es eso, el ensamble. Y ahora tenemos el último disco que habíamos hecho, que se llama Nodal. La mitad fue un homenaje a Vilca, que es una leyenda del maestro rural, súper leyenda de la música jujeña. Y la otra mitad son todos temas compuestos por la gente de Cañaveral. ¿Podemos terminar con algo de Cañaveral o algo tuyo o alguna cosa no así tenemos, ¿puede pasar elegante? ningún video de Cañaveral? Tenemos para pasar Sí, al final tenemos, ahora lo cuando vamos a hagamos el pasar corte. al final del video, del vivo, vamos a pasar un par de temas Bueno, ¿qué de querés? Cañaveral, pero nos gustaría Sí, cerrar alguna con algo magia tuyo. tuya para cerrar. Pero si toco acá va a ser... No, sí, suena bien, suena bien, sí. No te zarpes, no te pongas loco. No, no pero- me zarpo nada. No ¿Qué querés saber? No te pongas loco. Che, no, y agradecerte. Un aplauso, por favor, a Guli Duque. Gracias. Maestro Guli. Siento que dimos vuelta por tantas Sí, cosas y no dije nada. Lo lindo de esto, como todo lo que tiene comunicación del siglo XXI, es que da la sensación de que sabemos de todo a partir de ahora. Bueno, quiero dejar un solo mensaje. Profundizar en casi nada, pero Bueno, sabemos de un montón de cosas. Quiero Así dejar, que un, este quiero dejar momento un, sí. un solo mensaje. Un solo mensaje. ¿Cuál es la labor mía? Hablaba con Marisa recién fuera de cámara. La labor mía, siento que la labor mía, que es la labor que tenía Roberto en su momento también, Carande, somos muy poquitos los que hacemos vientos acá en la zona. Y siento casi que soy, junto con Roberto, un precursor, ¿no? de esto. Esto tiene un significado mucho mayor, que es sacar unas notas musicales y todo. Tiene que ver con la esencia de nuestro pueblo, de nuestros antepasados, de la gente realmente, de los dueños de nuestra patria, ¿viste? Y de los que hicieron patria allá arriba, que por ahí están olvidados. Cuando empezamos a bajar, nos olvidamos de que nosotros somos un país independiente y todo, gracias a los que tuvieron allá en el norte y que hicieron todo lo que hacen. Entonces, esto es una forma de abrazar la tierra, de abrazar el terruño y de sentirte latinoamericano, porque tiene que ver con los orígenes, con la gente que realmente, con los olvidados. Entonces, el sonido de las cañas, la premisa mía es dejar que el sonido de las cañas se extienda de alguna forma u otra. Es la premisa de Cañaveral, es la premisa que tenemos con Roberto, la premisa que tenemos con Eduardo Saldaña, con Rodrigo, con el que formamos distintos tipos de agrupaciones y que permanentemente estamos tratando de alguna forma u otra que este sonido no se pierda. Por eso lo hemos llevado a las escuelas y hacemos talleres didácticos. Cañaveral ha hecho mucho eso, ¿viste? Sí. Entonces, el tema es que el sonido de las cañas sea parte de la currícula también. La flauta dulce está hermosa, está perfecta, pero también puede estar acompañado por esto, puede estar acompañada por la construcción de sicus, por hacer banditas de sicurias en las escuelas. En Villa María, maravillas, 10.000 chicos saliendo a la calle de todas las escuelas tocando. Claro, sicus. esa era la espiritualidad que te decía, que yo no la ¿Entendés? encontraba como una definición. Es claro, es ese recordatorio de los olvidados, ¿no? Esa cosa Claro, de... pero no es hacerse, viste, el capo, viste, de decir, sí, yo soy diferente a los demás. No. Uno cuando va al norte, a mí me das a elegir ir al sur, a ver las bellezas tremendas que tenemos en el sur y todo, y me decís, anda al norte, traga tierra. Yo voy al norte, pero no, porque yo no quiero tocar igual que no me interesa tocar igual que es imposible sentir y tocar como tocan ellos. Yo quiero que este instrumento no sea relacionado únicamente con el norte, que este instrumento pertenece a toda la Argentina. Y nosotros, y llevar lo que nosotros sentimos, las vivencias nuestras, transmitidas mediante este instrumento. Y no que sea una cuestión despectiva, porque la gente muchas veces lo toma, viste, como que, ¿cuánto te sale una quena? Y bueno, 80.000, 200.000 pesos una quena, y anda a comprarte un saxo, entonces, viste, gástate 5 millones de pesos en un saxo, ¿entendés? Lo menosprecian por el precio, lo menosprecian porque es una cañita. Esa cañita, bueno, que suene, Bueno. que se hagan agua los helados, Guli. No sé. Qué impresionante. Lo que vos quieras, lo que vos puedas, lo que vos tengas ganas, de verdad, muy recontra agradecidísimos. Y también hay algo ahí de de entender de qué se trata.
Qué maestro. Muchas gracias. Nos encontramos en la próxima. Chao. Gracias, Juli. Oh, qué frío, loco. Solo memoria es eso que hay que sentir con paciencia.